Los invito para que juntos hagamos este canto y para que pidamos el Espíritu Santo para que nos asista, para que venga a iluminar nuestros corazones, para que en esta noche sea el Espíritu Santo a guiar estos momentos de oración y de reflexión. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, vamos a empezar este momento de reflexión con un lindo himno que encontramos en Efesios 1:3-10 y que quiere recoger todo lo que hoy vamos a contemplar, vamos a orar y vamos a reflexionar. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Ahora vamos a recogernos en oración y vamos a entonar esta canción para que el Señor también nos guíe y para que podamos contemplar esas maravillas que Él ha hecho en nosotros y para nosotros, trayéndonos la salvación.
Bueno, muy buenas noches para todos. Como ya les anunciaba la chica al inicio, hoy vamos a tener la reflexión sobre Jesús, nuestro Salvador. Jesús es tu Salvador. Ayer reflexionábamos con el padre Javier Zapata sobre el tema del pecado. El padre nos hablaba muy bellamente sobre el amor, don gratuito de Dios. El encuentro con el Señor es una amistad. También nos hablaba de la gravedad del pecado para nuestra vida y nos hacía reflexionar cómo el pecado nos aísla del amor de Dios. Nos invitaba a experimentar en nuestra vida el amor de Dios. Hoy los invito a que tengan en la mente ese bello ejercicio que les propuso el Padre de hacer memoria de la misericordia de Dios en tu vida y tengamos presente ese ejercicio para que comprendamos por qué Dios nos salvó del pecado. Se nos invitaba ayer también a alejarnos del pecado, porque el pecado interfiere en nuestra comunión con Dios y entonces debemos crear una amistad con Jesús. Este encuentro es una sencilla reflexión. Tiene algunos puntos para la reflexión personal y para un examen personal, para que miremos dentro de nosotros cómo está nuestra relación con Jesús. Porque como nos decía muy bien ayer el Padre, el diálogo, el amor se aprende practicándolo, no en una universidad, sino entrando en un diálogo humilde y confiado con el Señor. El tema de esta noche, el tema que nos ocupará esta noche es Jesús, tu Salvador, como ya muy bien lo dije al principio. El objetivo general es comprender, asimilar y recibir la salvación en Jesús que nos libera del pecado y nos reintegra al amor de Dios. Les comparto el breve esquema de esta pequeña meditación. ¿Qué entendía el pueblo de Israel por salvación? Nacimiento del Salvador, Jesús. Algunas preguntas que nos ayudarán en esta reflexión. ¿De qué nos salvó Jesús? ¿Quién nos salva? ¿De qué nos salva? Contemplación del fragmento El ciego de Jericó. Algunos fragmentos de una meditación de mi padre fundador, Francisco Fava de Bruno, sobre el tema de la salvación. Una experiencia personal y algunas pautas para acercarnos en la vida cotidiana a Jesús. Jesús es tu Salvador. Jesús es tu Salvador. ¿Deseas conocerle? Te invito para que cada día te enamores más de Él, porque no basta solo con saber que Jesús nos ha salvado. Debemos abrirle las puertas de nuestro corazón, de modo que nuestra vida tenga sabor a evangelio, como nos lo dice el Papa Francisco. Y también nos dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Qué es salvación? Solución de un problema grave o liberación de un peligro o de una amenaza, de una situación difícil. Pero la salvación que nos trajo Jesús va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Qué entendía el pueblo de Israel por salvación? Entendía que la salvación es la liberación política y social del pueblo y que era mediante la restauración anunciada por los profetas y que se consumiría en la era mesiánica. La historia de Israel estuvo marcada por la espera del Mesías prometido en los momentos duros del exilio y del fracaso. Los judíos renovaron su esperanza poniendo su confianza en aquel que vendría a librarlos. Muy importante en esta espera fue la voz de los profetas que anunciaron los tiempos mesiánicos. Esa voz, sin embargo, no fue fácil de armonizar en una visión única. Daniel hablaba del Hijo del Hombre, a quien todos los pueblos, naciones y lenguas respetarían y cuyo dominio sería eterno, porque su reino no tendría fin.
Pero Isaías, situándose como profeta en tiempos futuros, como si ya las cosas hubiesen sucedido, habla de un servidor sufriente, despreciado y evitado de la gente, sumergido en el dolor, que al verlo se tapa la cara. Despreciado lo tuvimos por nada a él, que soportó nuestros sufrimientos, cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. El pueblo esperaba un gran legislador, que impusiera la ley. Este Mesías debía ser un guerrero y sacerdote de un culto nuevo. En tiempos de Jesús era claro que la mayoría esperaba la inminente llegada de un Mesías que restauraría el reino de Israel. Sin embargo, cuando llegó el día tan largamente esperado, la mayoría del pueblo judío no solamente rehusó ver que las profecías se habían cumplido, sino que rechazó al Mesías. La nación se había hundido en una oscuridad espiritual tan profunda que no podía percibir ni siquiera que la luz del mundo estaba entre ellos. El apóstol Juan escribió diciendo acerca de Jesucristo lo siguiente: luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, y sin embargo el mundo no le conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo conocieron y no lo recibieron. Reflexionemos sobre el nacimiento de Jesús. Como el pueblo de Israel esperaba un gran guerrero, nos nació un niño indefenso. Lo anunciaron, que aparecería con grandes signos, y vino a este mundo en el más profundo silencio. Apareciéndose a los pastores la noche de Navidad, el ángel les dijo: os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Señor. El título del Salvador no le fue atribuido a Jesús durante su vida. No había necesidad de ello, porque su contenido expresado ya para un judío por el título de Mesías. Llamaban Mesías a un emperador, a una divinidad, y este era el sentido del Mesías para el pueblo de Israel. Y nos queda muy bien este texto y meditar ahorita en estos textos del nacimiento de Jesús, ya que vamos a empezar el tiempo de Adviento, que es la preparación para la llegada de Jesús, cuando vamos a conmemorar ahora en diciembre su nacimiento. Hablar de Jesús Salvador es centrarnos en un profundo misterio que abarca las raíces profundas de nuestra fe. Jesús se encarnó y, como nos dice Filipenses 2:7, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Vivió entre nosotros, murió y resucitó, y con toda su vida en obediencia al Padre, nos salvó de la deuda que teníamos con Dios. La humanidad, haciendo alusión a la palabra del Hijo pródigo, se había alejado de la casa del Padre, y Jesús acepta venir a este mundo para mostrarnos el camino, para volver a casa, a la casa del Padre. Para comenzar esta pequeña reflexión, preguntémonos: ¿de qué nos salva Jesús? La respuesta es del pecado, y ustedes ayer reflexionaron bastante y muy profundamente acerca del tema del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es lo que nos separa de Dios, cuando desobedezco la voluntad de Dios y quebranto sus leyes. Nos dice al respecto el Catecismo de la Iglesia Católica: el pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El pecado se levanta contra el amor de Dios y nos aparta de Dios, aparta nuestros corazones de Dios. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios, por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así.
amor de sí hasta el desprecio de Dios. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Por el pecado nosotros no teníamos acceso al cielo, a la plena comunión con el Padre Celestial. Recordemos lo que nos dice el Salmo 23. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién entrará en su recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. ¿Y quién de nosotros se considera de manos inocentes y puro corazón? Recordemos también el fragmento de Juan 8:1-11. Cuando le llevan a Jesús una mujer adúltera, Jesús le dice: quien esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Esto nos indica que todos somos pecadores y necesitamos de Jesús para poder llegar al Padre. Si el hombre era incapaz de llegar a Dios, Dios vino al hombre. Si nosotros no teníamos las fuerzas necesarias para subir a Él, Él descendió a nosotros. Cuando no había esperanza alguna de solución al problema más grave del hombre, entonces brilló una luz en medio de las tinieblas. Dios cumplió su promesa de salvación. Algunas preguntas que nos ayudarán en esta reflexión. ¿De qué nos salvó Jesús? Del pecado. Y nos abrió nuevamente las puertas del paraíso. Nos dice Romanos 3:23-24, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, ahora son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Todos tenemos en nuestro ser las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres. Heredamos el pecado original y en todos nosotros hay una tendencia a pecar, a hacer el mal y no el bien. Parece contradictorio, pero muchas veces resulta más fácil hacer el mal que el bien, porque nuestra naturaleza está inclinada al pecado. No teníamos acceso a las moradas eternas y Dios en su infinita misericordia mandó a su Hijo para que nos rescatara pagando Él nuestra deuda. Dios, por el amor que nos tiene y por la eterna misericordia, envió a su Hijo amado para que toda la humanidad por su sacrificio volviera a la plena comunión con Él. Nos dice la declaración Dominus Iesus en el numeral 10. Cristo, nuevo Adán, imagen de Dios invisible, es también el hombre perfecto que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el primer pecado. Cordero inocente, con la entrega libérrima de su sangre, nos mereció la vida. En él Dios nos reconcilió consigo y con nosotros, nos liberó de la esclavitud del diablo y del pecado, por lo que cualquiera de nosotros puede decir con el apóstol: el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. ¿Quién nos salva? Jesús. Cuando se hizo hombre tenía una gran misión y siempre estaba dispuesto a cumplirla, porque nos ama mucho. Su amor es más grande que la muerte. Volvemos de nuevo a reflexionar sobre el texto que les proponía al principio de Isaías y lo encontramos en Isaías 53, 4, 5. Despreciado y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro. Despreciable y no le tuvimos en cuenta, y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus heridas hemos sido curados. Para responder a esta pregunta nos viene en ayuda de nuevo el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 430. Jesús quiere decir en hebreo Dios salva. En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel
le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ya que quien puede perdonar pecados sino Dios. Él es quien en Jesús, su Hijo eterno, hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. Y en el numeral 431 leemos: en la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel de la casa de servidumbre. Haciéndole salir de Egipto, Él lo salva, además de su pecado. Puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios, solo Él es quien puede absolverlo. Por eso es por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre de Dios Redentor. La obra de salvación no se limita a quitarnos nuestros pecados, no es como una lavandería que nos lava lo que está manchado, pero que luego nosotros lo volvemos a ensuciar. No, no es así. Jesús no solo vino a quitar o perdonar pecados, sino a librarnos del pecado, es decir, nos capacita para ya no pecar. El pecado es una esclavitud, una debilidad que arrastra nuestro cuerpo. Hacemos el mal que no queremos y no somos capaces de hacer el bien que deberíamos, de tal manera que gemimos en ansias de liberación de esta debilidad que nos encadena. Preguntémonos también, ¿de qué nos salva? Ya lo hemos reflexionado. Y para responder también a esta pregunta nos ayuda Evangelii Gaudium en el numeral 1. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son librados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En la sociedad relativista en la que vivimos se ha perdido la noción de pecado y creemos que porque un acto que es incorrecto y pecaminoso y porque lo hacen todos, entonces por eso está bien, y no es así. Por eso vemos en nuestra sociedad que las mismas cosas se repiten constantemente. Y perdiendo esta concepción de pecado, mucha gente responde cuando se les dice algo: ¿y qué hay de malo? Algunos ejemplos: las infidelidades entre esposos, engaños en el trabajo, malos comportamientos en la familia y en la sociedad, y cuando no hago las cosas con recta intención, cuando no cumplo con mi deber con amor en el estado que he elegido para mi vida. Lo que está mal aunque lo hagan todos, y lo que está bien aunque no lo haga nadie. Jesús nos salva de una vida sumergida en el pecado y de una vida vivida sin sentido. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos, que imitemos a Jesús en nuestra vida diaria, que amemos al prójimo como Él nos ama. Salvarnos del pecado y devolvernos a la vida de amistad con Dios significó para Jesús morir por amor a nosotros en la cruz. Esta muerte era de las más crueles, pero era necesario que Jesús muriese de esta forma para que nos diéramos cuenta de la gravedad del pecado. Al tercer día resucitó como lo había anunciado a sus discípulos. Con la resurrección Cristo vuelve a la vida, vence a la muerte y al pecado. Cuando llegó el momento, sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí nos ayuda en nuestro peregrinar por la vida para que podamos llegar al cielo. Esta misión que tenía que cumplir Cristo se la había encomendado Dios, y Él en todos los momentos de su vida la cumplió. Es decir, obedeció a su Padre con mucho amor, a pesar de los muchos sufrimientos. Cristo sudó sangre, fue azotado e insultado. Le pusieron una corona de espinas, recibió todo tipo de burlas, fue encadenado a muerte
obligado a cargar la cruz y por último esclavado en la cruz por amor a nosotros. Los invito a que hagamos unos instantes de silencio para que meditemos en todo lo que hemos dicho y también para que le agradezcamos a Jesús desde lo más profundo de nuestro corazón por habernos salvado con su entrega total en la cruz. Los invito a que sigan también las palabras de este hermoso canto allá desde donde ustedes se encuentran, para que meditemos en este gran misterio de la pasión de Jesús, que me amó y se entregó por mí. Varón de dolor, de Dios herido, es el siervo de Dios que sin reserva
Bueno, continuamos con nuestra reflexión. También nosotros en esta vida tenemos una misión y debemos unir nuestra misión a la misión de Jesús. Nuestra misión la debemos cumplir también con obediencia, con amor, como lo hizo también Jesús. A través de nuestras buenas obras, hechas por amor, podemos ayudar a que otros logren la salvación. Los invito a que reflexionemos un poco sobre un evangelio que la liturgia nos proponía en estos días y le pidamos al Señor que nos cure de nuestra ceguera, de no ver la salvación que Jesús nos ha regalado. El ciego de Jericó. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un hombre sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le informaron: pasa Jesús Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaron para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo: recobra la vista. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo al ver esto alabó a Dios. El ciego de Jericó, una persona pobre, ciega, que cada día su única tarea era ponerse al borde del camino y pedir limosna para su sustento. Pero hoy su sorpresa será grande. Sin él saberlo, algo va a cambiar su vida. De momento oye algo extraordinario. Pasa gente más de lo habitual y pregunta, se interesa por el acontecimiento y le explican: pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Un grito que arranca de su ser, un grito desgarrador del ciego y una fe plena en aquel que pasa. Él no ve con ojos corporales, pero interiormente siente que le puede curar. Y como le mandan a callar, grita más fuerte: ten compasión de mí. No pide otra cosa que compasión y misericordia. Cuando estuvo cerca, porque Jesús no es un Dios lejano, de distancias que no podemos abarcar, sino de cercanía e intimidad, le pregunta, nos pregunta también a nosotros, a ti y a mí, en esta noche: ¿qué quiere que haga por ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría? ¿Por qué gritas? Siempre nos pregunta, nunca nos impone, nos escucha. ¿Crees que puedo hacerlo? El ciego responde: Señor, que vea otra vez. Pues que se haga según tu fe. Recobra tu vista, tu fe te ha curado. También nosotros, por nuestro pecado, andábamos sin luz, y Jesús vino a sanar nuestra ceguera con su amor y misericordia. Trajo la luz de la salvación a nuestro mundo, a la humanidad entera y a cada uno de nosotros. El amor del Padre Dios a los hombres se manifestó enviando a su Hijo unigénito, para que nosotros vivamos por Él. Con su muerte dio la vida. Cristo es el único camino para ir al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, nos lo dice Juan 14:6. Declara a sus discípulos Jesús. Sin Él nada podemos. La vida del cristiano ha de consistir vivir la vida de Cristo, en incorporarte a Él como los sarmientos a la vid. El sarmiento depende de la unión con la vid, que le manda la savia vivificante. Separado de ella se seca y es arrojado al fuego. La meta del cristiano ha de ser imitar a Jesús,
asimilar la actitud del Hijo delante de Dios Padre. Jesús vive ahora y nos interpela sobre nuestra fe y nuestra confianza en Él, y nos busca de mil maneras, ordenando los acontecimientos para que tanto los éxitos como las dificultades, problemas y luchas de la vida nos lleven a Él. Las contrariedades, grandes o pequeñas, físicas o morales, aceptadas por Jesús y ofrecidas a Jesús, y uniendo nuestro sacrificio al de Jesús, no oprimen, no pesan. Al contrario, disponen el alma para la oración, para ver a Dios en los acontecimientos de la vida, para ser generosos y comprensivos con los demás. Quien resista el sacrificio no encontrará a Cristo en su camino de la vida y por ende no encontrará la verdadera felicidad. Digámosle a Jesús que le queremos seguir, que nos ayude a llevar nuestra cruz uniéndola a la de Él. Y como ya les anunciaba al principio, vamos a profundizar un poco más este tema, trayéndoles algunos fragmentos de una meditación de mi padre fundador, el Beato Francisco Faa de Bruno. Les comparto la breve meditación que él hizo en la Navidad del 1880. Él tenía también en el corazón muy claro el deseo de apartar a muchas personas del pecado, e hizo muchas obras en Turín, Italia, entre el 1859 y 1881 en favor de los pobres y necesitados. Y siempre tenía el deseo ardiente de alejar a la gente del pecado y acercarla a Dios, porque él tenía una frase muy hermosa: mal se ama lo que mal se conoce. Y si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a amarlo y a conocer el recto camino que Él nos propone para así alejarnos del mal? Entonces hay que educar mente y corazón para poder llevar a muchas almas a Dios. Nos decía entonces en ese entonces nuestro padre fundador: en efecto, conmemoramos hoy el espectáculo más grande, más inesperado que el mundo haya visto en toda su historia. Todo un Dios, el Ser Supremo que gobierna, que creó el cielo y la tierra y podría crear miles de mundos diferentes a este, y más admirable aquel Dios que desde toda la eternidad reina en el paraíso, después de millones y millones de años de existencia y de felicidad, se humilló hasta el punto de bajar al rango de esas criaturas que no mucho antes había sacado de la nada. Se anonadó a sí mismo. Sí, justamente a esta hora, 1880 años atrás, Dios dejaba los esplendores inefables, inaccesibles del imperio y bajaba a la tierra en la más triste miseria, en el más completo abandono. De cuántas virtudes y ejemplos nos alecciona este abajarse del Hijo del Hombre. Estábamos como caídos en un profundo y terrible precipicio de ignorancia, de corrupción, de idolatría, de infamia de todo género, de tal modo que, como dice un autor, Bossuet, todo era Dios menos Dios. El Señor bajó hasta el fondo de este precipicio para cargarnos sobre sus hombros y llevarnos de escollo en escollo, de roca en roca, entre tormentos y dificultades, hasta la llanura de la verdad, al horizonte, al sol sin ocaso de su gracia. Y nosotros no deberíamos corresponder a tanta bondad. No tendríamos que volver a subir la cuesta de nuestros vicios, pasando de sacrificio en sacrificio, por cuanto cueste fatigas y pena a nuestra naturaleza corrompida para conquistar el amor de Dios. Hace falta entonces, si queremos ponernos a salvo, volver a descender con Él
en los peldaños de la escalera de nuestra salvación. Seguir en todo y por todo sus enseñanzas y todas sus doctrinas. No basta con saber que Jesús está allí. Muchos lo saben, pero hace falta seguir sus huellas. Muchos saben que Dios existe, pero no lo siguen. Entonces, nos dice el fundador, hace falta seguir sus huellas. No basta con saber que tenemos fe, sino que es preciso enriquecernos de obras. No basta con admirar al Divino Salvador, es necesario combatir con Él. Querido Jesús, ilumina esta noche nuestras mentes y enardece nuestros corazones. Esta noche no queremos permanecer indiferentes a tanta condescendencia, sino renacer también nosotros a la gracia y a la virtud. Se revistió de nuestra carne para vencer nuestra soberbia. Se hizo hombre porque nosotros por soberbia queríamos hacernos dioses. Escondió su ciencia en el silencio, sepultó su gloria en la miseria, trocó la compañía de los ángeles por la de los animales. Apartémonos, pues, de los lujos y el trato altanero y soberbio. Jesús, aunque Dios, mostraba solo su humanidad. Nosotros, aunque ignorantes, queremos parecer sabios, aunque pobres, parecer ricos, aunque incapaces, parecer hábiles para todo. Ustedes con los grandes de este mundo, Él con los niños, con los pastores. El que nutre el mundo quiere alimentarse con la leche de su madre. Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. En Belén entre pañales, en la Eucaristía en forma de pan y vino. El sol tiene más gloria en el firmamento que Jesús en el sagrario. El que ilumina la noche con miradas de astros resplandecientes no tiene más que una débil lamparita para indicar su presencia. Quiero también compartirles que estoy haciendo un camino espiritual con un grupo de chicas, de jóvenes, y les comparto una breve reflexión que me escribió una de estas chicas que está haciendo este hermoso camino con la palabra de Dios. Dice: mi experiencia con Jesús a través de su palabra. En la actualidad, cuando vemos que el mundo nos ofrece multitud de caminos para encontrar la felicidad, podríamos afirmar sin temor a equivocarme que si nuestra vida no está centrada en Cristo, su Evangelio y los valores evangélicos, difícilmente nuestra vida encontrará felicidad y el sentido que necesita. Jesucristo es el único que tiene el agua que nos da vida. En Él y en su Evangelio encontramos los ingredientes necesarios para dirigirnos en nuestra existencia con acierto entre ellos: alegría, paz, amor, comprensión. La vida con Jesús es una novedad constante. Él siempre tendrá horizontes nuevos y la palabra oportuna que necesitamos escuchar nos conducirá por caminos de paz, tranquilidad y felicidad. Algunas pautas para acercarnos a Jesús nuestro Salvador. Primero, reconocer la condición de criaturas necesitadas de Dios. Y ayer también el Padre en su reflexión les decía que debemos sentir la necesidad de Dios en nuestra vida. Y aquí les propongo reflexionar sobre esto, reconocer la condición de criaturas necesitadas de Dios. Debemos reconocer que nada podemos sin la ayuda de Dios. Tenemos la tendencia a pensar que nos bastamos a nosotros mismos y que no necesitamos de nadie, y muchas veces tampoco de Dios, pero estamos ignorando que si respiro, si mi corazón palpita, ya es una gracia. Comenzando por estas cosas pequeñas que parecieran tan simples, ahora vamos a algo más grande, como la lucha contra el mal y el pecado. No lograríamos avanzar si no es por la gracia de Dios. Segunda pauta:
acercarnos a Jesús. Debemos hacerlo con sencillez, confiando que el Señor quiere siempre lo mejor para nosotros. Cuando nos acercamos al Señor, hagámoslo con humildad, con sencillez de corazón, exponiéndole nuestras necesidades y poniendo en sus manos todo nuestro ser, con la plena confianza que ninguna oración que nosotros hagamos quedará sin ser escuchada. Tal vez no recibamos inmediatamente lo que le estamos pidiendo, pero recibiremos innumerables bendiciones para nuestra vida. Aceptar la voluntad de Dios, sabiendo que para ser plenamente felices la debemos cumplir. Si muchas veces en nuestra vida queremos que se realice algo que yo quiero, es necesario hacer nuestra la oración de Jesús en el huerto: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por último, confiar plenamente en Jesús, dejarlo entrar en nuestra propia vida. Vemos en muchos pasajes bíblicos cómo muchos personajes que pusieron su confianza en Jesús les permitió obtener la gracia que necesitaban en ese momento. El acto de amor más grande que podemos hacer en nuestra vida espiritual es la confianza y el abandono en las manos del Señor, porque cuando confiamos en Dios, en su providencia, y tenemos la certeza de lo que el Señor quiere, es lo mejor para nosotros. Como un padre quiere lo mejor para sus hijos, ahí es donde podemos empezar una relación de amor con el Padre Celestial en Jesús por medio del Espíritu Santo que nos guía y nos ilumina. Pero para poder sentir a Jesús plenamente en nuestro corazón y experimentarlo como nuestro Salvador, es necesario estar en una constante conversión y cambio de vida. Concluyamos este rato de meditación trayendo a la mente la escena de Zaqueo. Zaqueo le abre las puertas de su casa a Jesús, lo deja entrar y Jesús hace su obra salvadora en él, haciéndole ver sus equivocaciones, sus errores y su mismo pecado. Y Zaqueo, a la luz de Jesús, no rehúsa reconocer que se ha equivocado. Zaqueo, que no quería llamar la atención, pero terminó llegando mucho más allá de sus expectativas. Jesús pudo ver lo que realmente deseaba en el fondo de su corazón y se hizo invitar a la casa de Zaqueo. Todos los que vieron esto empezaron a murmurar, pero Jesús enfrentó esta crítica proclamando que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. Tratemos de pensar cada uno que es Zaqueo e imaginarme presente en esa escena. Después de conocer a Jesús, Zaqueo prometió enmendar su camino. Le pidió a Jesús su ayuda, ya que él viene a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Queremos ver a Jesús, pero encontramos una multitud de obstáculos, problemas, limitaciones. Pero pese a todo ello, Jesús siempre nos mira y nos dice: hoy debo alojarme en tu casa, en todo lo que es nuestra vida, aunque estemos o nos sintamos perdidos. Creo que el Señor siempre, aun siendo yo uno de los más perdidos, está ahí listo para decirme: yo quiero estar en tu vida. Que también hoy, en este momento, el Señor te repita a ti y a mí, y a cada uno de nosotros: hoy la salvación ha llegado a esta casa. La casa, no la casa material, sino la casa de tu vida, de tu corazón. Que puedas abrirle el corazón de par en par a Jesús y dejarlo entrar para que te transforme interiormente, y en ti no quede sin dar fruto la salvación obtenida por Jesús. Que tu respuesta sea siempre el esfuerzo constante en llevar una vida recta, tendiendo siempre a la santidad de vida. La última palabra en nuestra vida no la tiene el pecado, la tiene Dios, y en Jesús seremos más que vencedores. Señor, te suplicamos, tómanos como somos, con nuestros defectos y debilidades, pero ayúdanos a ser como tú deseas que seamos.
Bien, este ha sido mi compartir en esta noche con esta pequeña reflexión, y voy a concluir con otro canto para que reflexionemos en este gran misterio de la salvación obtenida por Jesús y le demos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón. Vamos también a hacer nuestras las palabras de una oración con la que se concluye la Evangelii Gaudium a la Virgen María, para que ella también, como Madre nuestra, nos ayude a caminar cada día hacia Jesús. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humildad, de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú que estremecida de gozo cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la Iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, Esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia,
de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Y concluyo con este breve canto.